El azulejo mágico. En Manises, donde el barro se convierte en oro desde el siglo XIV, existe una verdad que pocos conocen. Entre los miles de azulejos que adornan las paredes del pueblo, uno guarda un secreto. Mateo tenía 42 años y una vida que no le pertenecía. Trabajaba en una oficina de Barcelona, lejos de Valencia, lejos de todo lo que alguna vez le importó. Cada mañana se miraba al espejo y veía a un extraño con corbata. Su padre había muerto en marzo. Al ordenar sus cosas, Mateo encontró una carta vieja, escrita con tinta descolorida. Hijo, si algún día sientes que has perdido el camino, ve a Manises. Busca el azulejo con la estrella de 8 puntas. Allí está la respuesta que necesitas. No es magia, es memoria. Mateo no creía en cuentos, pero tampoco creía ya en mucho. Llegó a Manises un martes gris. El pueblo olía a arcilla húmeda y a tiempo detenido. Las calles estaban cubiertas de azulejos. En las fachadas, en los bancos, en las plazas. Azul cobalto, verde óxido, dorado de reflejo metálico. Un anciano barría la puerta de su taller. ¿Busca algo?, preguntó sin levantar la vista. Un azulejo, con una estrella de 8 puntas. El anciano dejó de barrer. Ah, ese azulejo. Encendió un cigarro lentamente. Mi abuelo lo buscó toda su vida. Decía que fue hecho en 1320 por un maestro ceramista que conocía el secreto del lustre dorado. Dicen que cumple deseos. Exhaló humo. Pero eso es lo que dice la gente tonta. ¿Y qué dice la gente inteligente? El azulejo mágico. Волшебная плитка. El azulejo mágico. En Manises, donde el barro se convierte en oro desde el siglo XIV, В Манисес, где глина превращается в золото с XIV века, En Manises, donde el barro se convierte en oro desde el siglo XIV, existe una verdad que pocos conocen. существует истина, которую знают немногие. existe una verdad que pocos conocen. Entre los miles de azulejos que adornan las paredes del pueblo, Среди тысяч изразцов, которые украшают стены города, Entre los miles de azulejos que adornan las paredes del pueblo, uno guarda un secreto. один хранит секрет. uno guarda un secreto. Mateo tenía 42 años Матео было 42 года, Mateo tenía 42 años y una vida que no le pertenecía. и жизнь, которая ему не принадлежала. y una vida que no le pertenecía. Trabajaba en una oficina de Barcelona, Он работал в офисе в Барселоне, Trabajaba en una oficina de Barcelona, lejos de Valencia, Далеко от Валенсии. lejos de Valencia, lejos de todo lo que alguna vez le importó. далеко от всего, что когда-то было для него важным. lejos de todo lo que alguna vez le importó. Cada mañana se miraba al espejo Каждое утро он смотрел в зеркало Cada mañana se miraba al espejo y veía a un extraño con corbata. и видел незнакомца в галстуке. y veía a un extraño con corbata. Su padre había muerto en marzo. Его отец умер в марте. Su padre había muerto en marzo. Al ordenar sus cosas, Разбирая его вещи,
Al ordenar sus cosas, Mateo encontró una carta vieja. Матео нашел старое письмо? Mateo encontró una carta vieja, Escrita con tinta descolorida. Написанное выцветшими чернилами. escrita con tinta descolorida. Hijo, si algún día sientes que has perdido el camino, Сын, если однажды почувствуешь, что потерял дорогу, Hijo, si algún día sientes que has perdido el camino, ve a Manises. поезжай в Манисес. ve a Manises. Busca el azulejo con la estrella de 8 puntas. Ищи изразец со звездой с 8 лучами. Busca el azulejo con la estrella de 8 puntas. Allí está la respuesta que necesitas. Там находится ответ, который тебе нужен. Allí está la respuesta que necesitas. No es magia, Это не магия, No es magia, es memoria. это память. es memoria. Mateo no creía en cuentos, Матео не верил в сказки, Mateo no creía en cuentos, pero tampoco creía ya en mucho. но он уже и во многое не верил. pero tampoco creía ya en mucho. Llegó a Manises un martes gris. Он приехал в Манисес в серый вторник, Llegó a Manises un martes gris. El pueblo olía a arcilla húmeda город пах влажной глиной, El pueblo olía a arcilla húmeda y a tiempo detenido. и остановившимся временем. y a tiempo detenido. Las calles estaban cubiertas de azulejos. Улицы были покрыты изразцами, Las calles estaban cubiertas de azulejos. En las fachadas, en los bancos, en las plazas, на фасадах, на скамейках, на площадях. En las fachadas, en los bancos, en las plazas. azul cobalto, verde óxido, dorado de reflejo metálico. Кобальтовый синий, оксидный зеленый, золотой с металлическим отблеском. Azul cobalto, verde óxido, dorado de reflejo metálico. Un anciano barría la puerta de su taller. Старик подметал дверь своей мастерской. Un anciano barría la puerta de su taller. ¿Busca algo? Preguntó sin levantar la vista. «Ищите что-то?» — спросил он, не поднимая взгляда. ¿Busca algo? Preguntó sin levantar la vista. Un azulejo. Изразец. Un azulejo. Con una estrella de 8 puntas. Со звездой с 8 лучами. Con una estrella de 8 puntas. El anciano dejó de barrer. Старик перестал подметать. El anciano dejó de barrer. Ese azulejo. А, тот изразец. Ah, ese azulejo. Encendió un cigarro lentamente. Он медленно закурил сигарету. Encendió un cigarro lentamente. Mi abuelo lo buscó toda su vida. Мой дед искал его всю свою жизнь. Mi abuelo lo buscó toda su vida. Decía que fue hecho en 1320. Говорил, что он был сделан в 1320 году Decía que fue hecho en 1320 por un maestro ceramista мастером-керамистом, por un maestro ceramista que conocía el secreto del lustre dorado. который знал секрет золотого блеска.
que conocía el secreto del lustre dorado. Dicen que cumple deseos. Говорят, что он исполняет желания. Dicen que cumple deseos. Exhaló humo. Он выдохнул дым. Exhaló humo. Pero eso es lo que dice la gente tonta. Но это то, что говорят глупые люди. Pero eso es lo que dice la gente tonta. ¿Y qué dice la gente inteligente? А что говорят умные люди? ¿Y qué dice la gente inteligente? Que ese azulejo no da lo que quieres. Te muestra lo que ya perdiste. Mateo pasó 3 días recorriendo cada calle, cada museo, cada taller abandonado. Nada. Miles de azulejos, todos hermosos, todos mudos. El 4.º día entró en el Museo de Cerámica casi por obligación. Allí, una guía explicaba a un grupo de turistas: Manises exportó sus azulejos por toda Europa. En el Museo Victoria and Albert de Londres existe un mapa medieval donde aparece marcado este pueblo. Éramos el centro del mundo de la cerámica. Luego, la guía hizo una pausa. Luego olvidamos quiénes éramos. Mateo sintió algo extraño en el pecho. Siguió caminando por las salas. Y entonces lo vio. Era pequeño, casi insignificante, colocado en una esquina oscura, entre piezas del siglo XIX. Un azulejo de apenas 10 centímetros. En el centro, una estrella dorada de 8 puntas. Brillaba con luz propia, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Mateo extendió la mano. Al tocar el cristal de la vitrina, sintió calor. No hubo voces celestiales. No hubo magia de cuentos infantiles. Pero vio. Vio a su padre, joven, trabajando el barro en un taller de Manises. Vio sus manos fuertes, creando formas, pintando con óxidos, dando vida a la arcilla. Vio el orgullo en sus ojos. Vio el momento en que su padre guardó las herramientas por última vez. Esto no da dinero, hijo. Tienes que estudiar algo útil, algo moderno. Que ese azulejo no da lo que quieres. Что тот изразец не дает то, что ты хочешь. Que ese azulejo no da lo que quieres. Te muestra lo que ya perdiste. Он показывает тебе то, что ты уже потерял. Te muestra lo que ya perdiste. Mateo pasó 3 días Матео провел 3 дня Mateo pasó 3 días recorriendo cada calle, cada museo, cada taller abandonado. обходя каждую улицу, каждый музей, каждую заброшенную мастерскую, recorriendo cada calle, cada museo, cada taller abandonado. Nada. ничего. Nada. Miles de azulejos, todos hermosos, todos mudos. Тысячи изразцов, все красивые, все немые. Miles de azulejos, todos hermosos, todos mudos. El 4.º día entró en el Museo de Cerámica На 4-й день он вошел в музей керамики El 4.º día entró en el Museo de Cerámica, casi por obligación. почти по обязанности. casi por obligación. Allí, una guía explicaba a un grupo de turistas: Там экскурсовод объясняла группе туристов. Allí, una guía explicaba a un grupo de turistas. Manises exportó sus azulejos por toda Europa. Манисес экспортировал свои изразцы по всей Европе.
Manises exportó sus azulejos por toda Europa. En el Museo Victoria and Albert de Londres В музее Виктории и Альберта в Лондоне En el Museo Victoria and Albert de Londres existe un mapa medieval существует средневековая карта, existe un mapa medieval donde aparece marcado este pueblo. где отмечен этот город. donde aparece marcado este pueblo. Éramos el centro del mundo de la cerámica. Мы были центром мира керамики. Éramos el centro del mundo de la cerámica. Luego, Потом Luego, la guía hizo una pausa. экскурсовод сделала паузу. la guía hizo una pausa. Luego olvidamos quiénes éramos. Потом мы забыли, кем мы были. Luego olvidamos quiénes éramos. Mateo sintió algo extraño en el pecho. Матео почувствовал что-то странное в груди. Mateo sintió algo extraño en el pecho. Siguió caminando por las salas. Он продолжил идти по залам. Siguió caminando por las salas. Y entonces lo vio. И тогда он его увидел. Y entonces lo vio. Era pequeño, casi insignificante, Он был маленьким, почти незначительным, Era pequeño, casi insignificante, colocado en una esquina oscura, помещенным в темном углу, colocado en una esquina oscura, entre piezas del siglo XIX. среди экспонатов XIX века. entre piezas del siglo XIX. Un azulejo de apenas 10 centímetros. Изразец всего лишь 10 сантиметров, Un azulejo de apenas 10 centímetros. En el centro, una estrella dorada de 8 puntas. в центре золотая звезда с 8 лучами, En el centro, una estrella dorada de 8 puntas. Brillaba con luz propia, сияла собственным светом, Brillaba con luz propia, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. как будто время не прошло над ней. como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Mateo extendió la mano. Матео протянул руку. Mateo extendió la mano. Al tocar el cristal de la vitrina, Коснувшись стекла витрины, Al tocar el cristal de la vitrina, sintió calor. он почувствовал тепло. sintió calor. No hubo voces celestiales. Не было небесных голосов. No hubo voces celestiales. No hubo magia de cuentos infantiles. Не было магии детских сказок. No hubo magia de cuentos infantiles. Pero vio. Но он увидел. Pero vio. Vio a su padre joven, Он увидел своего отца, молодого, Vio a su padre, joven, trabajando el barro en un taller de Manises. работающего с глиной в мастерской в Манисес. trabajando el barro en un taller de Manises. Vio sus manos fuertes, Он увидел его сильные руки, Vio sus manos fuertes, creando formas, создающие формы, creando formas, pintando con óxidos, рисующие оксидами, pintando con óxidos, dando vida a la arcilla.
дающий жизнь глине, dando vida a la arcilla. Vio el orgullo en sus ojos. он увидел гордость в его глазах, Vio el orgullo en sus ojos. Vio el momento en que su padre, он увидел момент, когда его отец Vio el momento en que su padre guardó las herramientas por última vez. убрал инструменты в последний раз. guardó las herramientas por última vez. Esto no da dinero, hijo. Это не дает денег, сын. Esto no da dinero, hijo. Tienes que estudiar algo útil. Ты должен изучать что-то полезное, Tienes que estudiar algo útil, Algo moderno. что-то современное. algo moderno. Vio su propia infancia. Él también había querido ser ceramista. Pero eligió la seguridad. El sueldo fijo. La vida respetable. Vio lo que había perdido. No un oficio, sino una conexión. Con sus manos. Con la tierra. Consigo mismo. El azulejo dejó de brillar. Mateo no volvió a Barcelona esa semana. Ni la siguiente. Alquiló un pequeño estudio en Manises. Compró arcilla, óxidos, un torno usado. Sus manos rígidas, después de 20 años sosteniendo un ratón de ordenador, sangraron los primeros días. Pero aprendió. Despacio. Con paciencia. 6 meses después, creó su primer azulejo. No era perfecto, pero era suyo. Lo colocó en la pared de su taller. Sin estrella dorada. Sin magia aparente. Sin embargo, cada vez que lo miraba, recordaba algo importante. El verdadero deseo no es cambiar el futuro, sino honrar el pasado que abandonamos. Los objetos mágicos no nos dan lo que queremos. Nos devuelven lo que olvidamos que ya teníamos. En Manises, el azulejo con la estrella de 8 puntas. Sigue esperando. No a quien busca fortuna, sino a quien busca memoria. Dato histórico. Manises desarrolló la técnica del lustre metálico en el siglo XIV, heredada de los ceramistas musulmanes. Esta técnica secreta permitía crear reflejos dorados y cobrizos en los azulejos. Los maestros de Manises guardaban celosamente sus fórmulas. Hoy muchos talleres han cerrado. Pero algunos artesanos continúan la tradición, manteniendo viva una memoria de 700 años. Vio su propia infancia. Он увидел свое собственное детство. Vio su propia infancia. Él también había querido ser ceramista. Он тоже хотел быть керамистом. Él también había querido ser ceramista, Pero eligió la seguridad. Но он выбрал безопасность, pero eligió la seguridad, El sueldo fijo. постоянную зарплату, el sueldo fijo, La vida respetable. респектабельную жизнь. la vida respetable. Vio lo que había perdido. Не ремесло, Vio lo que había perdido, No un oficio, не ремесло, no un oficio, sino una conexión. а связь. sino una conexión Con sus manos. С его руками, con sus manos,
con la tierra, С землей. con la tierra, consigo mismo. С самим собой. consigo mismo. El azulejo dejó de brillar. Изразец перестал сиять. El azulejo dejó de brillar. Mateo no volvió a Barcelona esa semana. Матео не вернулся в Барселону на той неделе. Mateo no volvió a Barcelona esa semana, Ni la siguiente. Ни на следующей. ni la siguiente. Alquiló un pequeño estudio en Manises. Он снял маленькую студию в Манисас. Alquiló un pequeño estudio en Manises. Compró arcilla, óxidos, un torno usado. Он купил глину, оксиды, подержанный гончарный круг, Compró arcilla, óxidos, un torno usado. Sus manos rígidas его руки жесткие. Sus manos rígidas, después de 20 años sosteniendo un ratón de ordenador, После 20 лет держания компьютерной мыши después de 20 años sosteniendo un ratón de ordenador, sangraron los primeros días. кровоточили первые дни. sangraron los primeros días, Pero aprendió. Но он научился pero aprendió, Despacio. медленно, despacio, Con paciencia. с терпением. con paciencia. 6 meses después, 6 месяцев спустя 6 meses después, creó su primer azulejo. он создал свой первый изразец. creó su primer azulejo. No era perfecto, Он не был совершенным, No era perfecto, pero era suyo. но он был его. pero era suyo. Lo colocó en la pared de su taller. Он поместил его на стену своей мастерской. Lo colocó en la pared de su taller, Sin estrella dorada. Без золотой звезды. sin estrella dorada, Sin magia aparente. Без явной магии. sin magia aparente. Sin embargo, cada vez que lo miraba, Однако каждый раз, когда он смотрел на него, Sin embargo, cada vez que lo miraba, recordaba algo importante. он вспоминал что-то важное. recordaba algo importante. El verdadero deseo no es cambiar el futuro, Истинное желание не изменить будущее, El verdadero deseo no es cambiar el futuro, sino honrar el pasado que abandonamos. а почтить прошлое, которое мы оставили. sino honrar el pasado que abandonamos. Los objetos mágicos no nos dan lo que queremos, Волшебные предметы не дают нам то, что мы хотим. Los objetos mágicos no nos dan lo que queremos, nos devuelven lo que olvidamos que ya teníamos. Они возвращают нам то, что мы забыли, что у нас уже было. nos devuelven lo que olvidamos que ya teníamos. En Manises, el azulejo con la estrella de 8 puntas. В Манисес изразец со звездой с 8 лучами. En Manises, el azulejo con la estrella de 8 puntas. Sigue esperando. Продолжает ждать Sigue esperando, No a quien busca fortuna, не того, кто ищет богатство,
no a quien busca fortuna, sino a quien busca memoria. А того, кто ищет память. sino a quien busca memoria. Dato histórico. Исторический факт. Dato histórico. Manises desarrolló la técnica del lustre metálico en el siglo XIV. Манисес разработал технику металлического блеска в XIV веке. Manises desarrolló la técnica del lustre metálico en el siglo XIV, Heredada de los ceramistas musulmanes. Унаследованную от мусульманских керамистов. heredada de los ceramistas musulmanes. Esta técnica secreta Это секретная техника. Esta técnica secreta permitía crear reflejos dorados y cobrizos en los azulejos. Позволяла создавать золотые и медные отблески на изразцах. permitía crear reflejos dorados y cobrizos en los azulejos. Los maestros de Manises Мастера Манисес Los maestros de Manises guardaban celosamente sus fórmulas. ревностно хранили свои формулы. guardaban celosamente sus fórmulas. Hoy, muchos talleres han cerrado. Сегодня многие мастерские закрылись. Hoy muchos talleres han cerrado, Pero algunos artesanos continúan la tradición. Но некоторые ремесленники продолжают традицию, pero algunos artesanos continúan la tradición, manteniendo viva una memoria de 700 años. сохраняя живой память 700 лет. manteniendo viva una memoria de 700 años. El azulejo mágico. En Manises, donde el barro se convierte en oro desde el siglo XIV, existe una verdad que pocos conocen. Entre los miles de azulejos que adornan las paredes del pueblo, uno guarda un secreto. Mateo tenía 42 años y una vida que no le pertenecía. Trabajaba en una oficina de Barcelona, lejos de Valencia, lejos de todo lo que alguna vez le importó. Cada mañana se miraba al espejo y veía a un extraño con corbata. Su padre había muerto en marzo. Al ordenar sus cosas, Mateo encontró una carta vieja, escrita con tinta descolorida. Hijo, si algún día sientes que has perdido el camino, ve a Manises. Busca el azulejo con la estrella de 8 puntas. Allí está la respuesta que necesitas. No es magia, es memoria. Mateo no creía en cuentos, pero tampoco creía ya en mucho. Llegó a Manises un martes gris. El pueblo olía a arcilla húmeda y a tiempo detenido. Las calles estaban cubiertas de azulejos. En las fachadas, en los bancos, en las plazas. Azul cobalto, verde óxido, dorado de reflejo metálico. Un anciano barría la puerta de su taller. ¿Busca algo?, preguntó sin levantar la vista. Un azulejo, con una estrella de 8 puntas. El anciano dejó de barrer. Ah, ese azulejo. Encendió un cigarro lentamente. Mi abuelo lo buscó toda su vida. Decía que fue hecho en 1320 por un maestro ceramista que conocía el secreto del lustre dorado. Dicen que cumple deseos. Exhaló humo. Pero eso es lo que dice la gente tonta. ¿Y qué dice la gente inteligente? Que ese azulejo no da lo que quieres. Te muestra lo que ya perdiste. Mateo pasó 3 días recorriendo cada calle, cada museo, cada taller abandonado. Nada. Miles de azulejos, todos hermosos, todos mudos. El 4.º día entró en el Museo de Cerámica casi por obligación. Allí, una guía explicaba a un grupo de turistas. Manises exportó sus azulejos por toda Europa. En el Museo Victoria and Albert de Londres existe un mapa medieval donde aparece marcado este pueblo. Éramos el centro del mundo de la cerámica. Luego, la guía hizo una pausa. Luego olvidamos quiénes éramos. Mateo sintió algo extraño en el pecho. Siguió caminando por las salas. Y entonces lo vio. Era pequeño, casi insignificante,
colocado en una esquina oscura entre piezas del siglo XIX. Un azulejo de apenas 10 centímetros. En el centro, una estrella dorada de 8 puntas brillaba con luz propia, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Mateo extendió la mano. Al tocar el cristal de la vitrina, sintió calor. No hubo voces celestiales. No hubo magia de cuentos infantiles. Pero vio a su padre, joven, trabajando el barro en un taller de Manises. Vio sus manos fuertes creando formas, pintando con óxidos, dando vida a la arcilla. Vio el orgullo en sus ojos. Vio el momento en que su padre guardó las herramientas por última vez. Esto no da dinero, hijo. Tienes que estudiar algo útil, algo moderno. Vio su propia infancia. Él también había querido ser ceramista, pero eligió la seguridad, el sueldo fijo, la vida respetable. Vio lo que había perdido, no un oficio, sino una conexión, con sus manos, con la tierra, consigo mismo. El azulejo dejó de brillar. Mateo no volvió a Barcelona esa semana, ni la siguiente. Alquiló un pequeño estudio en Manises. Compró arcilla, óxidos, un torno usado. Sus manos, rígidas después de 20 años sosteniendo un ratón de ordenador, sangraron los primeros días. Pero aprendió, despacio, con paciencia. 6 meses después creó su primer azulejo. No era perfecto, pero era suyo. Lo colocó en la pared de su taller, sin estrella dorada, sin magia aparente. Sin embargo, cada vez que lo miraba, recordaba algo importante. El verdadero deseo no es cambiar el futuro, sino honrar el pasado que abandonamos. Los objetos mágicos no nos dan lo que queremos, nos devuelven lo que olvidamos que ya teníamos. En Manises, el azulejo con la estrella de 8 puntas sigue esperando. No a quien busca fortuna, sino a quien busca memoria. Dato histórico. Manises desarrolló la técnica del lustre metálico en el siglo XIV, heredada de los ceramistas musulmanes. Esta técnica secreta permitía crear reflejos dorados y cobrizos en los azulejos. Los maestros de Manises guardaban celosamente sus fórmulas. Hoy, muchos talleres han cerrado. Pero algunos artesanos continúan la tradición, manteniendo viva una memoria de 700 años.